¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué agradable es poder llegar a este momento y compartirlo como lo hacemos habitualmente. Y como lo hacemos habitualmente, comenzamos nuestro estudio invocando la presencia de Dios. Así que también lo haremos hoy, como lo hacemos habitualmente, pidiendo su dirección. Querido Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia y por la posibilidad que nos das de estudiar tu palabra. Que las enseñanzas que de ellas saquemos sean utilizadas por el Espíritu Santo en nuestro corazón de tal manera que podamos aceptar aquello que tú nos has ordenado. Lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, el estudio de hoy sigue siendo un estudio muy especial acerca de el profeta Moisés, un dirigente muy valioso, muy importante, y que Dios realmente bendijo, a pesar de ser un hombre pecador, de haber cometido algunas faltas. El Señor asimismo lo enalteció frente a su pueblo. Y aquel pueblo que había salido de Egipto y que por su torpeza, por su desidia, por sus caprichos, tuvo que perecer en el desierto, porque ninguno de los que había salido mayor de determinada edad quedó vivo, excepto Moisés y algunos muy pocos y contados. Todos los demás fueron quedando en aquel desierto tras peregrinar 40 años. Dios les había prometido una tierra y ellos, desobedeciendo lo que Dios estaba preparando para ellos, fueron transitando en forma desacostumbrada, porque ellos estaban acostumbrados a obedecer, eran hijos del rigor, trabajaron bajo esclavitud, o sea que obedecer, sabían obedecer, pero estaban obstinados ahora en contra de que les faltaban las comodidades y todo lo demás. Por eso Dios los castiga, diciéndole que ninguno de ellos iba a entrar a esa tierra prometida, pero que sí iban a recibir la tierra por heredad aquellos que le siguieran en las generaciones. Y llega un punto que nosotros podemos ver ahí en Deuteronomios cómo se fue dando en esta historia el desenlace de esa transición que el pueblo lamentablemente debió hacer para que pudieran entrar en la tierra prometida. Y allí en Deuteronomios 1:8, por ejemplo, le dice, mirad, ¿sí? Esto es palabra de Dios, a través de Moisés, le dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Y los menciona, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Pero no se queda allí. Moisés le está hablando a una generación más joven que en ese momento tal vez aprendieron una lección de lo que habían tenido que pasar con sus antepasados, con sus padres, sus abuelos.
Y entonces les continúa hablando en los versículos del 9 al 11, y les dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Evidentemente el pueblo era una gran multitud, y para un hombre con una gran responsabilidad como la de Moisés, con un buen carácter, pulido por Dios, dirigido por Dios, después de tener que desandar 40 años lo aprendido en Egipto, ahora se enfrentaba a todo un pueblo al que tenía que dirigir. Y entonces le dice, yo solo no los puedo llevar. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. No tenemos idea con exactitud de las cifras que el pueblo tenía en ese momento, pero algunos escritores religiosos comentan que podría ser un pueblo muy numeroso. Cifras, no importan las cifras, dice que era muy numeroso. He aquí, vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Salió un gran pueblo. Ahora, la descendencia de aquel gran pueblo era como las estrellas por la multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Fíjense que Moisés, hombre ya mayor, condujo a aquel pueblo hasta el lugar que iban a recibir. La gran mayoría de los que salieron no pudieron ver ese lugar prometido. ¿Cuál es el significado de estos versículos que acabamos de leer? Fíjense que la gracia de Dios es tan abundante, tan infinita, que le prometió al pueblo un lugar permanente de residencia. Y a pesar de esa promesa, de haber visto la mano de Dios en la conducción desde que se formaron como pueblo, desde que salieron de Egipto como tal, todo el trayecto que hicieron por el desierto, bajo la cobertura de ese Dios de amor que les daba la provisión del alimento diario, que les daba la sombra necesaria para protegerse y no quemarse, que a su vez les daba el calor necesario durante las noches para que no se murieran de frío. Ese es el significado de aquellas palabras, aquellas bendiciones que Dios les había prometido. Y ahora Moisés le dice, así como les dio todo eso, y ustedes ahora son miles, que las bendiciones sean aún mayores, mayores bendiciones que las que han recibido. Esa travesía de 40 años, podríamos bien pensar en un gran desgaste. ¿Cuántas veces en 40 años cambiamos nuestra ropa, nuestro calzado? Seguramente sufrimos algunas enfermedades,
pasamos por momentos difíciles. Sin embargo, ahí otro profeta, Nehemías, en el capítulo 9 y el versículo 21, nos hace saber de que Dios sustentó a su pueblo durante esos 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no envejecieron, su calzado no se desgastó, ni se hincharon vuestros pies. Caminemos tal vez bajo el calor del verano, un tiempo prolongado durante un día, bajo las inclemencias de un lugar inhóspito, y veamos cómo quedamos destruidos, pues Dios los bendijo de tal manera que su ropa no se rompió, sus calzados no se destrozaron, no estaban pisando sobre pavimento, no estaban caminando sobre pasto. En el desierto nos imaginamos una inmensidad de arena que tampoco es real. También hay piedras, también hay animales, especialmente nocturnos, que salen de la profundidad de la arena para cubrir sus necesidades de supervivencia. Y el Señor lo fue protegiendo durante todo ese camino. Si continuamos nuestra lectura, vamos a encontrar allí en los versículos del 12 al 17 una organización evidentemente dirigida por Dios, sin ninguna duda, que fue trasladado a Moisés en conocimiento y que fue puesto dentro de esa organización que Dios quería para su pueblo. Y entonces Él les expresa allí en el versículo 12, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? No era un pueblo fácil. En tu comunidad pasa lo mismo. Seguramente donde vivís tenés tus vecinos, tenés tu barrio, tenés el resto de la población de la ciudad. Estamos inmersos en una zona, un departamento, un lugar más amplio donde tal vez hay comunidades a los alrededores que no son tan buenas o que tienen otras costumbres. Y al pueblo le pasaba. Recuerden que eran tribus las que iban, eran 12 tribus. Y bueno, dice Moisés, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que ponga sobre ustedes como jefes. Y aquí esta organización comienza a mostrarse después cuando habla en el versículo 15, dice que puso a varones sabios y expertos y los puse por jefes sobre jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Fíjese qué claridad para poder dirigir. Entonces el que no podía de entre los 10 se remitía a su superior y así sucesivamente. Y si había algún problema que alguno no podía resolver, entonces iban a Moisés.
sin ninguna duda que esa organización es la que también tenemos hoy dentro de nuestra esfera eclesiástica. Si todavía no entendimos de que nos debemos a una organización, es porque no hemos estudiado la palabra de Dios. Y Deuteronomios es conocido como el libro del amor, pero también es conocido por, le dicen la segunda carta o el segundo mandato o la segunda ley, ¿sí? Porque primero está en Éxodo. Recordemos que Deuteronomios es el quinto libro de estos 5 escritos por Moisés, y allí repite nuevamente los 10 mandamientos. Entonces, por eso esta organización que Moisés tiene para con el pueblo transcurre en la historia, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, recordemos que Pablo hace algo muy similar. Y si bien era un contexto algo distinto, algo diferente, el fundamento, la base era muy parecida. Sale de la misma raíz. Entonces, hoy, cuando pensamos en un pueblo, en una ciudad, pensamos en gobernantes, en dirigentes. Y cuando pensamos en un pueblo de Dios, no podemos pensar en un pueblo sin dirigentes, sin gente capacitada para llevar adelante la tarea necesaria de organizar a una comunidad religiosa como la que tenemos. Por lo tanto, si en nuestra mente pensamos que nuestros dirigentes no están preparados para liderar, es porque no nos hemos sometido a escudriñar las Escrituras de acuerdo a como Dios lo ordenó. Es posible que hayan personas todavía no tan capacitadas, pero es necesario que respetemos las jerarquías que se nos imponen dentro de esta organización. Y si estás ocupando un cargo dentro de esa gobernabilidad que hay dentro de este pueblo, por favor, hagamos lo justo y necesario para cumplir con la gran labor, la gran tarea que tenemos de suplir justamente a nuestro pueblo, no solamente en las necesidades físicas, sino en las necesidades sociales y espirituales de este pueblo. Todos tenemos una gran responsabilidad. Tal vez sea mayor en aquellos que tienen más preparación, pero todos tenemos una gran responsabilidad, y es la de encargarnos que esta organización continúe bien organizada. No seamos desestabilizantes de lo que Dios ordenó. Así como Moisés guió a aquel pueblo por el desierto bajo esta ley, también nosotros debemos seguir ordenadamente estos mandatos. Que el Señor nos acompañe para que en nuestra mente tengamos presente lo que Dios está preparando para nosotros y que nos está ofreciendo. Y no vamos a ir a un lugar desorganizado, vamos a ir a un lugar
donde Él tiene preparado algo totalmente perfecto. Y la perfección no es desorden, sino que la perfección es un orden como el que Él marcó en el mismo principio. Que el Señor te acompañe, te bendiga y nos ayude a entender que debemos estar organizados para prepararnos y encontrarnos con Él muy pronto. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo programa.